Saludos, estás escuchando La Encrucijada. Yo soy Ulises Rodríguez, soy estudiante de doctorado en Filosofía y Ciencias Cognitivas y es un honor para mí darle la bienvenida a Maristela Ramírez Guerra. Maristela es actualmente miembro de St. Edmund's College en Cambridge. Eres Research Fellow, ¿verdad? Y te estás dedicando a la investigación sobre un tema bastante específico que es la educación de las mujeres en el pietismo luterano de la Alemania del siglo XVIII. Sí. ¿Vale? Ahora vamos a situarlo un poco porque el tema de hoy va a ser algo excepcional. Es la primera vez, este podcast va a ser la primera vez en muchos sentidos. Por un lado, porque estamos haciendo esta grabación online, ya que Maristela estás en Oxford ahora mismo, ¿verdad? Sí. Y también va a ser la primera de una serie de episodios, el primero de una serie de episodios sobre vidas de personajes importantes, tanto a nivel intelectual como a nivel espiritual. Y creo que no había mejor persona para empezar esta serie que haciéndolo sobre Edith Stein, que es una mujer de la primera mitad del siglo XX que tiene una implicación muy interesante tanto en la vida política como en la vida intelectual y la vida religiosa de su tiempo. Y Maristela va a ayudarnos a desglosar, por así decir, las principales contribuciones, ¿no?, que hace Edith Stein y por qué es una persona de tanta importancia, ¿no? Que creo yo que podría ser la primera sobre la cual hablar en esta serie de episodios. Pero bueno, bienvenida, Maristela. Gracias. Si quieres, puedes contarnos un poquito más sobre dónde estás actualmente, sobre qué estás investigando, cuáles son tus líneas de trabajo actuales. Bueno, me dedico principalmente a la investigación, aunque también hago un poco de creación de contenido para los carmelitas aquí en Inglaterra. O sea, trabajo en la universidad, pero también trabajo en área como de pastoral para un centro de espiritualidad que tienen. Y el proyecto que tengo con ellos, bueno, el proyecto principal es el de las mujeres bajo el luteranismo, pero el segundo es el concepto de mujer dentro de la teología antropológica de Edith Stein. Entonces, que se conecta, aunque parezca muy distante, el siglo XVIII, el siglo XX, católico, protestante, pero se conecta por lo que en la época de Edith Stein se conocía como la pregunta sobre la mujer. Y esto es algo que viene desde el siglo XVIII, que es ese debate de qué pasará en la familia, qué pasará en la sociedad, el momento que la mujer se incorpore, de manera equiparada a los estudios universitarios y a la vida profesional. Entonces Edith Stein fue muy central, sobre todo en el catolicismo alemán, pero también fuera del catolicismo alemán a nivel profesional, en ayudar a avanzar la posición de la mujer, sobre todo en el ámbito universitario. Y luego, cuando ya era católica, porque ya se convirtió del ateísmo al catolicismo, fue importante dentro del catolicismo a través de las asociaciones de académicos católicos y de la Asociación de Mujeres Católicas de su época, o sea, de los años 20 y 30, en Alemania, Austria y Suiza. Sí. Entonces, ella fue muy interesante, o sea, es una mujer muy interesante cuando uno observa esa trayectoria que tuvo de una crianza en el judaísmo, después el ateísmo, y luego el catolicismo, y luego se hizo carmelita, a través de una búsqueda perenne de la verdad en la filosofía y luego en la teología. Una vida apasionante. Se me ha olvidado mencionar que eres salvadoreña, pero has vivido en muchísimos sitios. Ahora mismo estás en Inglaterra, ¿no? Pero también tienes una conexión con Alemania, de bastantes años, ¿verdad? Sí, viví 6 años en Alemania y un año antes de eso en Austria, sí. Vale, o sea, conoces el mundo germanófono bastante bien, el mundo cultural, intelectual, ¿no?, de Alemania, al que te estás dedicando también. Sí, pues ahí estudié, sobre todo el doctorado, hice investigación, trabajé. Así que sí.
Perfecto, pues bueno, esto nos sirve de preámbulo para, digamos, hacer todos los spoilers que haya que hacer sobre la vida de Edith Stein para que se sepa un poco la importancia general, ¿no?, que tuvo su vida y la Sí. trascendencia que sigue teniendo hoy en día, ¿no? Vamos a empezar, vamos a intentar llevar la conversación de manera más o menos biográfica, ¿no?, siguiendo las diferentes etapas de la vida de Edith Stein. Entonces, claro, la primera pregunta que te quería hacer es si nos podías contar sobre su infancia y su contexto, sobre todo como mujer nacida de una familia judía, pues la educación que recibió, también quizá la situación de los judíos concretamente en este contexto de principios del siglo XX, además, que va a tener mucha relevancia para los últimos años, ¿no?, de la vida de Edith Stein. No sé, lo que nos puedas contar, ¿no?, sobre la infancia de Edith Stein. Ella es la hija menor de una familia numerosa, judía, o sea, era la menor de 8 hermanos, en lo que era Prusia del Este, lo que es ahora la parte más occidental de Polonia, Wrocław, que antes se conocía como Breslau, es la ciudad donde nació. En esta época en Alemania hay como una división muy clara. Están los judíos asimilados, quedan los judíos, muchos de ellos convertidos, tal vez un poco de trasfondo histórico. Durante el último reinado, el último emperador alemán, que el canciller fue Bismarck, y la Primera Guerra Mundial empezó bajo este reinado, y las leyes. O sea, vamos a ver, los nazis pudieron usar leyes preexistentes. No estoy diciendo que esta haya sido la causa, pero había una estructura legal anterior establecida por Bismarck donde cada religión se regía por una ley distinta. Entonces, al ser judío era muy difícil progresar profesionalmente. Entonces había muchos judíos asimilados que al final también se convirtieron al luteranismo y siempre, en parte, no siempre, pero había como en ciertos ámbitos sensación de para progresar profesionalmente era bueno ser un protestante. Y esto era fruto de la lucha de Bismarck contra lo no luterano en el Imperio Alemán a finales del siglo XIX, y esto aplicó a todo el no luterano, el católico, el judío, otros protestantes se veían afectados de esta manera. Entonces, su familia no era exactamente una familia judía asimilada. La madre era una judía muy practicante y ella se crió aprendiendo todas las oraciones y prácticas judías, pero a la vez, a diferencia, por ejemplo, de una familia judía tradicional, la madre les dejaba mucha libertad para estudiar y explorar, y de hecho no estudiaban en un colegio estrictamente judío, sino que estudiaban en un colegio como todo el mundo, como que fuera un colegio público. Entonces estudiaban con no judíos. Pero en el caso de Edith Stein, y este es un aspecto importante, pierde el padre de bebé, de hecho nunca lo conoce en realidad. Y luego, como a los 6, 7 años, pierde a un tío y luego a un segundo tío. Y esto es algo que fue muy clave en esa como primer movimiento de su judaísmo al ateísmo. Y al estar en estos funerales, le surge a ella la pregunta sobre el más allá, o sea, qué pasa después de la muerte, qué es lo importante en esta vida. Y a ella le llamaba mucho la atención que durante el funeral se ponía énfasis en lo que esa persona había conseguido durante la vida y no se hablaba del más allá, ni de como los valores o lo que pudiera. Ella tenía esa duda, ¿qué es lo importante en esta vida? ¿Por qué estamos en el funeral hablando de esto y no de lo otro? Esto vuelve a surgir ya siendo ella adolescente, ya siendo ella universitaria, estudiando en Göttingen, que muere uno de sus amigos más cercanos. Aquí, claro, me estoy adelantando un poco. Y va a su funeral. Él es un hombre luterano convertido del judaísmo al luteranismo, casado con una católica, convertida del judaísmo al catolicismo, y le llama mucho la atención la diferencia. Esa pregunta, porque esa pregunta del más allá, esa pregunta sobre la vida, le lleva a los estudios, le lleva primero al ateísmo, es decir,
no sé lo que hay más allá. O sea, me declaro atea porque esto no responde a mi deseo, o sea, esa pasión intelectual que marca su vida no se ve satisfecha con las respuestas que tenía como de niña. O sea, ella sufre de mucha angustia en esta época. Esto no se sabe hasta después que muere porque no... Son cosas que ella nunca habló en vida. O sea, lo escribió, pero no se sabe hasta después. Entonces, todo eso, donde mejor se entiende es, uno, sus cartas y dos, la autobiografía que ella empieza en los últimos años de su vida, ya siendo carmelita, que se llama La vida en una familia judía. Y lo escribe durante, o sea, después del ataque de los nazis a todo lo judío, o sea, había empezado obviamente eso en 1933, pero en el 38 sabemos que es en realidad como el punto de inflexión donde ya claramente los que podían irse se fueron, los que no se había ido todavía, pero de repente se dieron cuenta, en realidad aquí no se puede seguir. Ella escribe esto en defensa a su pueblo, o sea, a su gente, porque ella nunca deja eso, ella nunca pierde esa unión íntima e intensa con su familia y con el judaísmo, aún siendo carmelita. Ella, y veremos, sí, perdona. veremos eso. Sí, sí. Entonces, esa angustia, esa como pasión intelectual le lleva a los 14 años a declararse atea. Y lleva después, a la hora de decidir sus estudios universitarios, a escoger estudiar la psicología y la historia porque cree que por ahí va a empezar a entender. Y luego agrega la filosofía también en esa búsqueda. Ah, vale, eso no sabía yo. Entonces, me interesa, bueno, no sé si se conoce en qué medida ella había tenido una educación religiosa que hubiese calado, por así decir, en su primera infancia, ¿no? Me refiero, sabemos que tenía esta educación, como comentas, que imagino que sería más en casa, ¿no? En el seno de su familia, no tanto en la escuela, que luego a partir de los 14 años ya no va a continuar, va a dejar de rezar y se va a considerar a sí misma atea, etcétera, pero ¿hay algún tipo de registro sobre qué grado de participación tenía ella previamente a su paso al ateísmo en las prácticas judías de su familia o simplemente estos recuerdos vagos sobre los funerales a los que asistía ella? No, ella nunca deja de practicar cuando está en su familia. Ella Eso siempre, es hasta los algo, 14 años. no. Aún sabiendo, o sea, ya convertida católica. O sea, esto, claro, pierde el padre muy joven, la madre se convierte en la única figura paternal. Además, la madre, en vez de, como le recomendaron sus hermanos, mudarse con uno de sus hermanos y que el hermano se encargara del negocio familiar, porque el padre tenía un negocio, ella asume las riendas de este negocio. De hecho, en su época, Auguste Stein, o sea, la mamá de Edith Stein, era muy conocida en Breslau como uno de los mejores, una de las mejores empresarios. Era una empresaria muy exitosa la madre. Entonces, sus hijos, y varios de ellos se vuelven ateos. Uno, reciben una educación religiosa en su casa muy buena, o sea, la madre los educa muy bien en el sentido de enseñarles las oraciones, enseñarles las prácticas y saben muy bien de la Biblia. Uno de los comentarios que Edith Stein después hace es que todo aquello que no comprendía covenant en español. De la alianza, sí. La alianza. Me pasa como a mí. En otros episodios del podcast yo siempre estoy en plan, ¿cómo se decía esta palabra? Sí. O sea, la alianza abrahámica, la alianza con Abraham, ella después dice, el momento que lo vi desde el Nuevo Testamento, comprendí la alianza de una manera que yo antes no comprendía, pero no era falta de educación, era como que no le calaba, como que no... O sea, es algo que ella misma solo describe de esa manera. Comprendió, llegó a comprender el judaísmo siendo católica. Okay, eso es muy interesante. Luego te preguntaré más al detalle cuando lleguemos ahí. Si te he entendido bien, entonces ella, digamos que sí que participaba en todos los actos rituales o de culto de su familia, aunque interiormente, por así decir, se hubiera sentido cada vez más distante, ¿no? de esa práctica. Sí, ella y sus hermanos, o sea, lo hacen por respeto y por amor a la madre. Entonces, al no querer lastimar a su madre, ellos en casa siempre practican las oraciones. Ella siempre acompaña a la madre a la sinagoga, aún en los meses justo antes de que ella se iba a volver carmelita.
ella acompañaba a la madre a la sinagoga. Se iba a misa temprano en la mañana y volvía y acompañaba a la madre a la sinagoga. Eso nunca Vale, dejó de serlo. súper interesante. Vale, pues entonces, bueno, ha quedado claro, ¿no? Que es este trasfondo familia judía, en una situación donde, como comentabas, la Alemania de Bismarck ha intentado hacer esta Kulturkampf, ¿no? Esta guerra contra los no Sí. luteranos para... y entonces Edith Stein toma la decisión en este contexto de increencia interior de dedicarse a la psicología en primer lugar, que es su primera carrera, para Mm. buscar sentido, ¿no? Más allá de este vacío que ya tenía en ese momento, ¿no? Y entonces, si quieres, podemos hablar de esta segunda fase, que es su educación universitaria, por qué se decanta por la psicología y cómo pasa de la psicología a la filosofía, que es lo más famoso, ¿no? Lo más importante en la vida de Edith Stein. Bueno, en la universidad en Alemania, ahora en día todavía puede ocurrir un poco, aunque menos, pero en esa época era muy fácil, por así decirlo. Ella oficialmente estaba preparándose para ser profesora de colegio en alemán e historia. Esos eran, porque uno escoge, cuando uno hace eso en Alemania, hasta ahora en día, dos disciplinas. Ella había escogido alemán e historia. Pero los estudiantes tienen mucha libertad de estudiar otras cosas. Entonces hacía historia, hacía alemán, pero también hacía psicología. En realidad psicología era la que más le atraía. Y hacía un poco de filosofía. Pero ella encuentra, o sea, empieza como dominando la psicología y la historia, y luego empieza a dominar la filosofía. Pero ella encuentra estos estudios muy vacíos, o sea, no responden a sus preguntas, y en parte es porque la psicología que dominaba en ese entonces, al igual pasa parecido en la filosofía, era la psicología experimental. Y todo opera con la noción de que el ser humano es una tabula rasa, o sea, nace sin nada dentro, o sea, es totalmente blanco. Esto viene de la Ilustración, particularmente de Rousseau. Ese es el sistema que domina, y eso se encuentra tanto en la filosofía como en en la psicología como en la filosofía. En la filosofía se manifiesta en una negación de la verdad objetiva y de la capacidad humana de llegar a conocer una verdad si es que acaso existe. Uh-huh. O sea, esa doble... Entonces, hay dentro de la psicología una rama muy perdida de inicios del siglo XIX en Alemania, particularmente dentro del romanticismo alemán, que se basa empieza como una historia del alma. O sea, se entiende como una historia del alma, una manifestación del alma, lo que influye, por ejemplo, a Carl Jung, todo el mundo habrá oído de él, es el escrito por Carl Gustav Carus, que es un alemán romántico de 1804, más o menos, escribe una cosa que se llama Psique. El libro se llama Psique, una historia del alma. Eso influye después en Carl Jung, y tenemos ya, esa es como una línea dentro de la psicología, pero no es la psicología que domina a principios del siglo XX en Alemania. Lo que domina es la experimental. No hay nada antes de lo material, no hay nada más allá de lo material. Y eso, como digo, en la filosofía tiene su otro tipo de manifestación, ese relativismo que existe también en la filosofía, como en la teología, que nace con Schleiermacher al final del XVIII, se manifiesta todavía en el siglo XX, y Karl Barth, teólogo famoso alemán luterano, escribe en contra de eso. Entonces ves manifestado en todas estas disciplinas esa negación de la verdad y esa negación de que el ser humano es más allá de lo material. Uh-huh. Me equivoco, sí, corrígeme si no es así, ¿no? Pero por lo que entiendo, la psicología de este momento, de finales del XIX, está muy marcada por lo epistemológico, o sea, es decir, por el estudiar las facultades cognitivas, ¿no?, del ser humano, como diciendo, más allá de lo que podemos decir sobre cómo conocemos, no se puede hablar de la realidad que nosotros conocemos, simplemente podemos hablar de nuestras capacidades para conocer, y tanto en psicología experimental, ¿no?, que es este estilo que tú decías, como en filosofía, que a lo mejor está influida por Kant, si lo entiendo correctamente, con la idea de que solo puedes hablar de las capacidades de la razón humana para conocer, pero no puedes hablar de que hay algo más allá que conozcamos que sea verdad. Eso es un poco la atmósfera, ¿no?, de la psicología de la época. Sí, sí, sí. Es eso. Tienes al primer Wittgenstein en esta misma época escribiendo,
en su Tractatus Lógicos Filosóficos que no se puede hablar de eso, que no se puede verificar. Viene de todo a raíz de eso. Vale, y en este contexto, entonces, de repente aparece un estudioso alemán llamado Husserl, ¿verdad? Que quiere volver a la verdad y volver a las cosas. Si puedes contarnos un poco este encuentro que va a haber entre la obra de Husserl, el filósofo Husserl, y Edith Stein. Sí, entonces, y esto no recuerdo muy bien quién le dio a Edith Stein el libro de Husserl, Investigaciones Lógicas, que es donde él postula que sí hay una verdad objetiva y el ser humano es capaz de llegar a conocer esta verdad objetiva. Entonces, alguien le entrega el libro, ella lo lee, le emociona muchísimo y decide abandonar sus estudios universitarios en Breslau, sigue viviendo en casa y estudiando en la misma ciudad, y mudarse a Göttingen, que está al oeste de Alemania, relativamente cerca de Holanda, a estudiar bajo Husserl específicamente. Y se encuentra ahí con un grupo de estudiantes que, como ella, han abandonado sus estudios universitarios previos y su vida previa. Este amigo que fallece es uno de ellos, pero él llega ya con un título, un título universitario y trabaja como asistente. Este es Adolf Reinach, trabaja como asistente de Husserl. Y él, Adolf Reinach, porque Husserl a veces era difícil de entender. Edith Stein lo entiende muy bien, llega a ser su asistente por esa razón, pero cuando ella llega a Göttingen, ella, que siempre había sido la estudiante más inteligente en su clase, de hecho empieza el colegio un año antes que su grupo de edad, y así va a través de todos los años, y dice, por primera vez en la vida, en vez de ser yo a la que acudían para consejo, encontré a gente a la que yo buscaba a pedir consejo y buscaba de quién aprender. Entonces fue como un cambio en su vida, de pasar de ser esa como la persona más inteligente del grupo a encontrarse en un grupo de personas de iguales que buscaban lo mismo que ella, y encima con alguien como Husserl y como Adolf Reinach, que veía como sus superiores, como alguien de los cuales ella podía aprender. Claro, esto es un grupo de intelectuales formados, que se han reunido en torno a Husserl, que es la figura clave de este asunto, ¿no? Pensaba que a lo mejor podemos aclarar un poco, a mí es que me gusta meterme bastante a fondo en temas filosóficos si hace falta, ¿no? Y pues simplemente mencionar, ¿no?, que la idea de Husserl, en la medida en la que la entiendo, ¿no?, es que si hasta ahora nos hemos quedado meramente en las apariencias, nos dicen que desde la filosofía no se puede estudiar más que cómo procesamos cognitivamente, por así decir, las experiencias del mundo, pero no hay un mundo más allá de nuestras propias experiencias que se puedan conocer, ¿no? Y Husserl dice, no, pero es que la propia experiencia humana, las propias apariencias, tienen una estructura que tiene que darse necesariamente de cierta manera para que esa experiencia que tengamos sea así, ¿no? Y dentro de estas condiciones necesarias se encuentra la verdad, ¿no? Hay una verdad objetiva que se puede buscar. Es un poco así la idea, ¿no? Sí, es la idea. Y es... Edith Stein, ya una vez católica, escribe un libro que es La filosofía. Y es un diálogo imaginario entre Edmund Husserl y Tomás de Aquino. Y para entender las cosas en común entre el tomismo y Edmund Husserl es importante saber un dato histórico, que es Edmund Husserl estudia filosofía en Múnich con Franz Brentano, que era un tomista católico. Entonces, claro, él no es que siga a Franz Brentano estrictamente, pero claramente esa influencia está ahí. Y eso se nota en ese diálogo imaginario que sí explica Husserl y Tomás de Aquino, pero a la vez es el desarrollo que ella hace, que Edith Stein hace, de una filosofía cristiana propia. Entonces, ¿por qué es importante para entender la fenomenología? Es un poco como lo del tomismo, que habla del accidente y la esencia. Entonces, el método fenomenológico es ir observando la realidad, ir en esa observación viendo qué es lo accidental, qué es lo que Pablo, como Pablo, para ser Pablo no necesita tu jersey rojo. Puedes ser Pablo sin jersey rojo. Pero, ¿y qué es tu esencia?
O sea, ¿qué es la esencia de una persona? ¿Qué es la esencia de una cosa? A la hora de quitar lo accidental, por así decirlo, de lo que se puede prescindir, ¿qué es de lo que no se puede prescindir? ¿Qué es lo fundamental que te hace a ti, Pablo? Mm. Vale. Debo aclarar porque ya ha salido varias veces, pero Pablo es mi primer nombre. No, es claro, es que en el otro hay otro episodio en el que me llamaron Pablo y la gente a lo mejor. Sí, no, mi primer nombre, Pablo Ulises. Bueno, pero te conocí como Pablo. Tú me has conocido como Pablo, efectivamente. Yo en Claro. Inglaterra era conocido como Pablo. Esto es una larga historia para un podcast, un episodio biográfico quizá, autobiográfico. Bueno, no pasa nada. Vale, yo te quería preguntar si nos puedes contar un poco sobre, entonces, la colaboración que pasan a hacer Edith Stein y Husserl, porque Edith Stein pasa a estar muy involucrada en el proyecto de Husserl, pero ella también empieza a desarrollar su pensamiento propio, muchas veces en distinción, ¿no? ¿Cuáles son las principales líneas, ¿no?, que empiezan a trabajar, las que empiezan a trabajar ellos? Bueno, la primera es lo de su tesis doctoral, que es el problema de la empatía. Ese es un tema que Husserl toca más o menos superficialmente. O sea, él reconoce que lo tiene que desarrollar, pero no llega a desarrollarlo. Y ella lo toma como su tema doctoral y desarrolla, sí, obviamente es un estudio fenomenológico y usa el método de Husserl. Pero ahí es donde se empieza a ver, ella todavía no habla de razón sobrenatural. El uso, o sea, es como una distinción. Husserl se queda en la razón natural y ella pasa a la razón sobrenatural. Claro, eso es después de que escribe su tesis doctoral. Pero se empieza a ver dentro de la tesis doctoral esa nueva filosofía que ella está creando en base al método fenomenológico. Pero una manera de entenderlo es, claro, en la empatía entendida no como la entendemos ahora, tiene que ver con ese conocer al otro, pero sacar la verdad objetiva del otro. Se puede saber y se ve a la hora de ver sus otros estudios sobre la persona que ella escriba, que es el entender al otro, que viene de la empatía, el sentir al otro, el vivir lo que el otro vive, lleva a un conocimiento no solo de la otra persona, sino que de la persona en sí, de lo que es una persona. Entonces uno puede escribir, ¿qué es una mujer objetivamente? ¿Qué se puede deducir esto de observar a muchas mujeres? ¿Qué cosas de esas muchas mujeres que son manifestaciones individuales tienen a su raíz una cosa común? Entonces claro, es que en alemán la palabra empatía hay varias palabras para lo que se traduce al español o al inglés como empatía, que es solo como una palabra en el español, en el alemán hay otras palabras. Y eso permite esa comprensión más matizada que Edith Stein da a la palabra empatía y a lo que es la experiencia de la empatía. Vale, me apunto a un par de preguntas que te quería hacer. Bueno, lo primero es que la idea de una mujer o que hay algo común a las mujeres es explosivo hoy en día, ¿no? Yo creo que es un tema muy candente. Yo no sé si quieres comentar algo. No hace falta que nos metamos en ese berenjenal. No sé si quieres comentar algo al respecto porque a lo mejor lo has estudiado, ¿no? Hombre, sí lo he estudiado y hay que aclarar tal vez dos cosas para que se entiendan. Edith Stein es clasificada como un esencialista y esto tiene que ver con el tomismo y con su comprensión de que el alma es lo que informa la materia. O sea, la esencia da forma. Dos, dentro del feminismo hay varias líneas y eso como el concepto de la mujer tiene una historia muy larga. Hay una obra de 3 volúmenes que se llama literalmente El concepto de la mujer, que lo escribió una hermana apostólica en Estados Unidos, Sister Prudence Allen, y ella estudia desde la época griega hasta Juan Pablo II. O sea, pasando por toda la filosofía. Es fundamental para el estudio de esta área del pensamiento. Entonces, cómo se entiende el concepto de la mujer, ya sea en el aspecto metafísico, el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto de las capacidades. Entonces, el feminismo, o sea, la respuesta a esas preguntas sobre la mujer en esos 4 campos se ven reflejados en el movimiento feminista y en sus distintas ramas. Claro, ¿Vale? porque
Sí, puedo comentar una cosa brevemente, porque el problema de cuando se habla de esencialismo es que se tiende a entender en un sentido restrictivo como la esencia es convencional, o sea, culturalmente se ha definido un papel para la mujer y este papel se impone socialmente sobre las mujeres, pero más allá de eso no hay una esencia. Pero estamos hablando de algo trascendente, un principio que trasciende y que da cuenta, ¿no? O sea, el peligro de, por así decirlo, de la respuesta, por ejemplo, a Edith Stein se le cita mucho en el feminismo católico que habla de la complementariedad. Y eso se refiere a una sección muy particular de su obra. Hay una charla que da, que está dentro de sus escritos antropológicos, que es el llamado o la vocación del hombre y la mujer según naturaleza y gracia. Entonces, y Prudence Allen lo explica muy bien, que hay una complementariedad que es la que en realidad se ve en Jacques Maritain, por ejemplo, y está la complementariedad fraccional, que es la que se ve en Edith Stein. Entonces, el peligro del que hablas existe, es muy real, y por eso es tan importante entender muy bien lo que gente como Edith Stein o Carol Wojtyla, que estudió con Roman Ingarden, que es, claro, porque se cita mucho a Carol Wojtyla con esto también, y es, él estudió con Roman Ingarden, que era un amigo íntimo de Edith Stein, de hecho estudia la filosofía de Edith Stein a través de Roman Ingarden, o Gertrude von Lefort, también de esta época. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Es una esencia trascendental, tiene que ver con el alma. 2, en el caso de Edith Stein en particular, ese esencialismo aplica a hombre y mujer, pero no es social, sino que ella lo ve a través del análisis del libro de Génesis en la Biblia, particularmente el primero y segundo capítulo, que son las historias de creación de Dios, de la realidad. Y ella aclara, Dios nos creó originalmente hombre y mujer, pero nos llamó a los dos a hacer lo mismo. A los dos nos pidió gobernar la tierra, a los dos nos pidió ser su imagen en la tierra, y a los dos nos encargó multiplicarlos. No dijo, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello, ¿vale? Claro. Entonces, esa esencia trascendental hay que entenderla a la hora de entender lo que digo cuando hablo de Edith Stein en su respuesta a la pregunta sobre la mujer, que ella nunca responde sin ver al hombre también. O sea, lo ve como... Por eso en sus charlas habla tanto de mujer como de hombre. Y habla de una mujer completa y un hombre completo. A la hora de estudiar ese Génesis, ella habla de esa creación, uno, desde el punto de vista trinitario, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y desde el punto de vista, lo compara como dos manos que se agarran. O sea, esa complementariedad no es de yo tengo esto y tú tienes aquello y nos complementamos. No. Somos dos personas completas. Sí. No son dos mitades. No, que son dos personas completas que... Son dos personas completas. Sí. A ver, yo es que soy consciente de que habrá mucha gente a la que le chirríe muchas de las cosas que estamos diciendo, un poco por dar contexto, ¿no? Claro, es que esto es un debate muy candente. A mí me encantaría meterme... hay trabajos muy buenos hechos. Yo no sé si has visto algo de Mark Barnes en The New Polity. ¿Conoces un poco su trabajo? Es un canal de YouTube donde una serie de profesores de Steubenville ponen cosas y Mark Barnes se ha dedicado a estudiar precisamente el género, bueno, cuestiones de género, ¿no? Desde una perspectiva católica, intentando dar una respuesta súper matizado. Y a mí siempre me ha fascinado. Resumiendo mucho, lo que él viene a decir es que las posturas contrapuestas que hay hoy en día en este debate pues son las dos insuficientes y limitadas, en el sentido en que una postura tiende a reducir el género a lo material, intentando buscar signos corporales, ¿no? Del género es esto, es aquello, reduccionista por lo material, y la otra es subjetivista, en el sentido en que deconstruye tanto la realidad del género que al final lo que queda es algo agenérico, ¿no?
Y un poco lo que viene a decir Mark Barnes es que dentro de la tradición cristiana, y esto es un poco lo que quiero clarificar para quien esté escuchando, ¿no? Que en la tradición cristiana quizá podemos decir que la contribución del Génesis es precisamente el decir, en un contexto de muchas mitologías del mundo antiguo, que es el argumento que da Mark Barnes, donde la división sexual, hombre-mujer, se veía como un castigo de los dioses o como algo que no era originario o algo que no era querido por los dioses en la creación. O sea, una visión negativa sobre la división sexual. Contra eso, de repente, ¿no? El Génesis incluye esa división sexual dentro de la propia creación y como algo que es bueno, que es bueno y es querido, ¿no? Y la mujer no es inferior al hombre, no es no es un castigo el que esté la mujer junto con el hombre, como existían ciertas mitologías, etcétera, ¿no? Es un poco... Entonces, cuando hablamos de complementariedad, va un poco por ahí, ¿no? La idea. Hombre, y existe ese peligro, o sea, y es un poco porque hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de ello. Y ella misma, Edith Stein, en su momento, tuvo mucho cuidado. O sea, en sus escritos es muy claro que ella intenta evitar estereotipos. Ella aclara que la mujer es igual que el hombre, de capaz de hacer absolutamente todo, pero a la vez dice, sí hay diferencias. O sea, el que haya diferencias no nos hace incapaz de hacer lo mismo. ¿Vale? Sí, exacto. Eso es súper importante. Bueno, lo dejamos de lado para otra... Es un tema muy interesante, pero volvamos a Edith Stein. La otra cosa que te quería preguntar es, bueno, la empatía, ¿no? El contexto de su obra sobre la empatía, según lo entiendo, es que en la filosofía del momento, a partir de Descartes sobre todo, está el problema de las otras mentes. Es decir, yo solo tengo acceso a mi propia mente y yo no sé lo que ocurre en ti, no tengo ningún acceso a tu vida interior, por lo tanto nos separa un abismo. Y es muy interesante los intentos de gente como Husserl o Edith Stein por separar ese abismo. Y yo creo, tampoco lo conozco muy bien, pero es el papel del cuerpo, por ejemplo, es muy importante en Edith Stein, ¿no? Sabiendo constituir la experiencia del otro a través del movimiento del cuerpo. No sé, hay trabajos súper interesantes, ¿no? No sé si quieres comentar un poco al respecto. O sea, lo que hay que entender es esa relación, tanto en ese sentido, no son distintos Husserl e Edith Stein, es importancia de que porque claro, desde la interpretación de Descartes, no de Descartes mismo, pero de o sea, los que lo interpretaron a él, se cree que hay una división entre la mente y el cuerpo. O sea, que no se entienden cómo se comunican. Eso se ve en esta época, en la época de Edith Stein, muy marcado dentro de la filosofía. Otra vez, el primer Wittgenstein viene de esa corriente. En el caso de Husserl y de Edith Stein, esa división no existe. Y se ve más en Edith Stein que en Husserl, pero parte de lo mismo, de que el alma y el cuerpo se comunican. Como se comunican, las manifestaciones externas que se ven en el cuerpo reflejan lo que hay en el interior. O sea, no hay una división. Yo no siento algo y en mi exterior no se nota. Ellos dicen, no, efectivamente, es que si sentís tristeza adentro se te nota en la cara. En la mayoría de la gente. Hay gente que lo esconde muy bien. Pero, y eso muestra que no hay una división. O sea, parten de que no hay y dicen, esto muestra que no hay. O sea, en cosas muy táctiles. O sea, no es una filosofía abstracta. La fenomenología no es abstracta. La vida de Edith Stein muestra que no es eso. Ellos viven esa filosofía. O sea, es una filosofía muy práctica. Se basa en observar lo que tienen alrededor. ¿Qué ocurre a su alrededor? ¿Qué ocurre en el mundo a su alrededor? Los objetos, la naturaleza y las personas con las que interactúan. Entonces, la amistad que nace entre los estudiantes de Husserl es producto de ese espíritu común, y esto lo comentan en esa biografía, en una biografía muy bonita de Edith Stein, escrita por una de las monjas carmelitas en Alemania, y es la primera sección del libro, es la biografía escrita por Waltraud Herbstrich, que es la monja carmelita, y la segunda mitad son escritos por amistades de ella, cosas que ellos habían vivido con Edith Stein. Y en una de ellas, la que se convierte en su madrina de bautizo y su mejor amiga dentro de los fenomenólogos es la filósofa Hedwig Conrad Martius, que se convierte al cristianismo como un año antes. Es en la casa de ella que encuentra el libro de Teresa de Ávila. Entonces, ella es la que dice, es que
aunque nuestras vidas fueran distintas, nos unía un espíritu común que estaba abierto a la realidad de la vida, que estaba abierto a la verdad, y no era una cosa académica. O sea, eran filósofos académicos, sí, pero no era una abstracción. La filosofía se había vuelto una cosa muy abstracta, muy ajena a la vida práctica. Pero para ellos, para los fenomenólogos, es una cosa práctica. Es la experiencia concreta humana, ¿no? Es el estudio de la experiencia vivida. Vale, bueno, hemos introducido el tema de la conversión de Edith Stein. Estábamos en el contexto de ella mudándose a Göttingen para estar con este grupo de filósofos, conocer a Husserl, la fenomenología del momento, ¿no? Y a lo mejor, no sé si nos puedes contar sobre el aspecto religioso, por así decir, de este grupo, puesto que hay muchas conversiones. Sí. Sorprendentemente, ¿no? Y esto acaba impactando en la conversión que va a tener Edith Stein al final. Entonces, su primer, por así decirlo, momento de preparación a la conversión, del momento que ella empieza a observar, y ella dice eso claramente, que observaba algo que estaba más allá de su comprensión, que había algo más allá, es eso, el funeral de Adolf Reinach. Él muere en la Primera Guerra Mundial, en 1917. Edith Stein al principio teme encontrarse con Anna, con la esposa de él. Ella había sido muy cercana a los dos, porque no sabe cómo va a reaccionar ella ni cómo va a reaccionar Ana. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que se encuentra con Ana y Ana está muy tranquila. Está como en paz. Y eso es algo que le impresiona porque es el primer funeral donde ve eso. Y es donde vuelve otra vez. Ella lo compara a su experiencia de niña en los funerales de sus tíos a su experiencia de adulta en el funeral de uno de sus mejores amigos con la viuda de ese mejor amigo. Claro, ella sabe que los dos son cristianos, que Ana en particular es católica, y dice, hay algo detrás de esa paz que yo no veo, que no entiendo, o sea, que veo pero no entiendo, que hay algo más que no toco, que no alcanzo. Y eso le queda muy marcado. Y dice, en este funeral, por primera vez, lo que importaba no era Adolf Reinach, el gran filósofo. Lo que importaba era Adolf Reinach, el hijo de Dios. Y que de repente esas dudas, esas preguntas que tenían, se empezaban a responder. Y a partir de aquí, aquí no me acuerdo de los nombres, ¿no? Pero los amigos en cuya casa descubre o lee el libro de la vida de Santa Teresa de Ávila son... Ese es Hedwig Conrad Martius. Conrad Martius. Vale. Entonces, ellos se habían ido de Göttingen ya para cuando llegó Edith Stein. Lo que pasa es que pasaban volviendo. Ella había acabado su doctorado, el esposo era doctor también, se habían comprado una casa en el campo y el grupo de filósofos fenomenólogos se reúnen regularmente en la casa de ellos. Se vuelve como el centro social del grupo de filósofos y ahí es que Edith Stein llega a conocerlos y se convierten en íntimas amigas. De hecho, el segundo momento de como barrunto religioso, lo comparten. Ella y Hedwig se van de turismo a Frankfurt, entran a una iglesia, entran a varias iglesias, pero entran a una iglesia católica y les llama la atención, Edith Stein lo escribe, que en medio de un día normal, un miércoles ponte, o sea, no dice qué día es, pero un día normal donde hay un mercado justo enfrente de la iglesia, de gente comprando, entra una señora que claramente estaba en el mercado comprando frutas y carnes y entra con su bolsa a la iglesia y se arrodilla a rezar. Edith Stein dice, es que entró como que entraba a visitar a un amigo. Y dice, otra vez vi eso que no comprendo, eso que está más allá de mi comprensión. Y eso les impactó a las dos. No se habían convertido las dos todavía. Hedwig Conrad Martius se convierte. Al catolicismo. No, al luteranismo. Ella se va a hacer luterana. Es que, claro, sí. Sí, ella se hace luterana. Claro, es que en el grupo de fenomenólogos está Max Scheler, que se ha convertido al catolicismo. Cuando Edith Stein lo conoce, es ese catolicismo recién convertido intenso y que se manifiesta.
Entonces, claro, el primer así como contacto intelectual es Max Scheler, con intelectualismo católico, ¿vale? Husserl también se convierte. Al protestantismo, ¿no? Al luteranismo. Protestantismo. Es algo que en el mundo académico de la Alemania en esa época se comentaba mucho. Que por qué, o sea, que se acusa mucho a Husserl de ser un neoescolástico en base a que la gran cantidad de sus alumnos se convertían al cristianismo, ya sea luterano o católico, ¿vale? Nunca se sabe por qué Hedwig, convertida al luteranismo, tiene la autobiografía de Teresa de Ávila. Te iba a preguntar exactamente. Eso ya es uno de los misterios de la vida porque nadie dice por qué. Ni ella ni Wittgenstein, pero es en la casa de ellos, que es como, digo, es el centro social de este grupo. Ella y Wittgenstein, que es su mejor amiga, va y pasa largas temporadas en esta casa. Y en una noche que no se siente bien, se queda en casa, los demás salen y escoge un libro, y escoge la autobiografía de Teresa de Ávila. Y lo lee toda la noche, lo acaba, y mira qué difícil acaba la vida de Teresa de Ávila en una noche, pero bueno, es Edith Stein, que es una mujer muy inteligente, y al final de él dice, esto es la verdad. O sea, la verdad mayúscula. Con mayúsculas. La verdad. Sí. Esa es la escena casi más famosa, ¿no? De la vida de Edith Stein. ¿No? Sí, es más famosa, sí. A mí siempre me ha sorprendido porque cuando ves la vida, habrá por aquí una copia, ¿no? La vida de Teresa Ávila no es un libro pequeño, precisamente. No. Es un libro grande. Y en una noche, bueno, era una mujer, yo creo que tendría una capacidad de trabajo espectacular y una gran lectora, ¿no? A mí siempre me ha impresionado eso, la anécdota y, bueno, el hecho de que al acabar esa obra, ella concluye, ¿no? Aquí está la verdad, esto es la verdad. He encontrado la verdad. Y desde ese momento entra en ello el deseo de hacerse católica, pero de hacerse católica y carmelita. Y carmelita, concretamente, eso es. Eso es. Y vale, pues entonces hemos llegado al momento de su conversión. Antes de pasar a el tramo, por así decir, que va desde su conversión hasta que ella, de hecho, se hace carmelita, sí que te quería preguntar por las dificultades académicas que tiene Edith Stein. Hace 2 doctorados o 2 intentos, bueno, no doctorados, ¿no? De intentos por escribir su habilitación, que ahora si quieres nos puedes explicar un poco cómo funciona el sistema académico alemán y por qué ella tiene tanta dificultad y qué hace al respecto, ¿no? En Alemania, hasta ahora en día, haces el doctorado. Con el doctorado puedes ser asistente, que puede ser... es un título muy particular, muy genérico en Alemania, que es asistente de investigación. Es la única manera de traducir eso, o sea, ese título en particular en alemán. Pero en realidad no es que seas exclusivamente asistente de investigación. Edith Stein, al ser asistente de Husserl, no se dedicaba exclusivamente a la investigación. Daba clase también. De la misma manera que Adolf Reinach daba clase cuando ella llegó a Göttingen. Él fallece, Edith Stein lo reemplaza. O sea, literalmente, cronológicamente va uno tras el otro. Entonces, pero para ser profesor titular, tienes que escribir la habilitación, que es prácticamente un segundo doctorado, y tiene que ser suficientemente distinto el tema para clasificar como una habilitación. O sea, no puede ser una continuación. De hecho, en Alemania escribes tu tesis, te dan 2 años para publicarla y se da por cerrado. Y tu segundo proyecto, postdoc, tiene que ser suficientemente distinto para clasificar como un proyecto. Ya me puedo aplicar el cuento, ¿no? O sea, realmente, si lo piensas hoy en día, no puedes los doctorandos. Entonces, he ahí que yo acabé con un tema bastante distinto de mi doctorado. Porque el sistema sigue. Ese sigue siendo el sistema en Alemania. Sigue siéndolo, claro. Sigue siéndolo, sí. Entonces, como mujer en Alemania, sobre todo, claro, con la constitución establecida después de la Primera Guerra Mundial, 1918, ya existía antes la posibilidad de estudiar en las universidades. De hecho, y esto un poco retrocediendo históricamente, primer doctorado de una mujer en Alemania es del siglo XVIII, no del XX. El primer doctorado de una mujer en Alemania es del 18. Sí. Mediados del 18.
Pero bueno, o sea, ya tema histórico. No era prohibido oficialmente y no se vuelve prohibido oficialmente hasta el 19. Esos son cambios que ocurren dentro de las leyes. No era común socialmente. La mayoría de las mujeres no lo hacían. Hubo 5 mujeres que las educaron y se conocen como las 5 mujeres académicas en el siglo XVIII. Y era un experimento de profesores en Göttingen, específicamente, en aplicar las ideas, por así decirlo, del humanismo tipo Erasmus y del pietismo que yo estudio, por ejemplo, de que la mujer era igual de capaz que el hombre, que de estudiar absolutamente lo mismo. Latín, griego, matemáticas, lo que fuera. Estos profesores educan a sus hijas como educan a sus hijos. Y una de ellas tiene doctorado. Entonces, oficialmente se podía. Luego lo prohíben y luego lo vuelven a permitir. En el 19 pasa un cambio radical de leyes, más un poco antes de que llegue Bismarck. Bismarck lo empeora. Y luego, claro, pierden, hay un cambio de régimen y las leyes se vuelven a abrir. Pero podían hacer el doctorado, pero había restricciones sobre convertirse en profesor titular. Entonces ella puede trabajar de asistente, pero ya hacer la habilitación y convertirse en profesor titular, eso nadie estaba dispuesto a permitirlo. Legalmente, todos se apelaban que la ley no incluía eso. Entonces Edith Stein le escribe directamente al ministro de Educación. Y ella siempre en ese sentido tiene sus ojos sobre la política. Lee mucho, escribe mucho. O sea, su colección de obra, la más reciente, creo que son 36 libros. Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros escribir tanto? Imagínate. Entonces, una de ellas es sobre el Estado. Escribe sobre el Estado. Y sobre la importancia de la mujer en la vida del Estado. Entonces, sus pensamientos tienen una aplicación. Le escribe al ministro diciéndole que cómo era posible que ante la ley que existía en esos momentos en Alemania no se permitiera a la mujer hacer una habilitación y llegar a ser una profesora titular. Y de hecho la ley cambia. Como consecuencia de... Como consecuencia de ella, sí. Entonces, desafortunadamente para ella no cambia con suficiente velocidad y ya para cuando cambia no puede porque es judía. Porque ya ha empezado a emerger el régimen nazi, por así decir. Exactamente. Sí. Primero porque era mujer, luego eso cambia y es porque es judía. De hecho, ella llega a ser profesora en el Instituto Pedagógico de Münster, está ahí 6 meses y luego Hitler llega y la tienen que despedir porque es judía. Claro, bueno, Husserl también lo despiden, ¿no? Un poco por razones similares, todos los judíos empiezan a ser expulsados de la esfera pública, ¿no? No pueden participar de ninguna manera. Sí. Bueno, antes de llegar a eso, estamos más o menos ya en la última etapa de la vida de Edith Stein, ¿no? Se ha convertido al catolicismo. ¿En qué año se convierte exactamente? Bueno, su experiencia con Teresa de Ávila es en el 21. 21 es. 6 meses después, en enero del 2022, la bautizan. Hedwig es su madrina, por permiso del obispo, porque es protestante. Claro, es verdad. No es católica. Y pide inmediatamente entrar de carmelita. Inmediatamente, o sea, en cuanto se convierte. Sí, ella lo tenía súper claro. Entonces, su confesor, él le dice que tiene que esperar. Que tiene que esperar, que conocer bien la fe católica. O sea, como decir, no sea esto un entusiasmo de recién convertida. Pone esto a prueba. Y luego lo que la termina convenciendo es el dolor que siente su madre el momento que le dice que se ha convertido al catolicismo. Porque para la madre eso no se hace. Uno nace y muere en la religión en la que nace. O sea no se queda. O sea, no te metes a otra religión. Entonces, el dolor que ella ve a su madre vivir la convence de que no es el momento. Entonces, espera.
pero tampoco siente que puede seguir siendo, o sea, no puede seguir persiguiendo la carrera universitaria y se va a dar clase al colegio de las dominicas en Speyer. Speyer queda como a 1 hora de Frankfurt. Ujú. Y las monjas dominicas tienen un colegio para niñas que quieren ser profesoras. Entonces Hildesheim va y se vuelve profesora en ese colegio. Y las que son profesoras tienen la posibilidad de vivir en el convento con las hermanas y de compartir en su vida de oración. Y ella se integra completamente al convento de las dominicas. Mm. Y aquí Y empieza un ella, poco su contacto con Tomás de Aquino, ¿no? Perdona que te corte. no, ¿O no no, es? su contacto con Tomás de Aquino resulta, o sea, ella en comprender mejor la religión católica empieza a leer a John Henry Newman, empieza a leer a Tomás de Aquino, entra en contacto con un padre jesuita, Erik Pisvara, Ujú. que le pide que traduzca las cuestiones de veritate de Tomás de Aquino. Que es una obra de Santo Tomás sobre la verdad, La verdad. completamente, literalmente, ¿no? De veritate sobre la verdad. Sí, sí. Entonces es una obra de Tomás de Aquino sobre la verdad y Dürstein lo traduce al alemán y a través de esa traducción, o sea, llega a comprender completamente el tomismo y lo hace parte de su filosofía. Es ahí que surge el diálogo entre la fenomenología y el tomismo, donde ella, en este diálogo entre Edmund Husserl y Tomás de Aquino, deja muy en claro lo que se ve en lo común entre el tomismo y la fenomenología. Y las diferencias, o por así decirlo, el punto, es un punto de partida para el desarrollo de su filosofía cristiana. Y eso se ve claro en ciertas cosas que ella dice. Para ella la filosofía, la teología está por encima de la filosofía. O sea, se puede ¿En qué filosofar. sentido? Se puede filosofar y la filosofía puede llegar a mucho, o sea, puede llegar a conocer la verdad, pero llega un punto en que requiere las verdades de fe para llegar aún más alto. Es decir, Ahora, una mucho revelación. sí, ahora mucho filósofo rechazaría eso. De hecho, mucho Claro. filósofo en su momento rechazó eso. Y eso sabemos que Tomás de Aquino no lo hubiera dicho. Esa es como la división. O sea, no hay un lugar en los escritos de Tomás de Aquino donde, claro, uno puede decir es que en la época de Tomás de Aquino una y la otra estaban muy unidas y por lo tanto no tenía él que hacer esa distinción. Pero se puede decir, por ejemplo, que en la obra de Tomás de Aquino tampoco se aparece esa como filosofía supeditada a la teología. Sí. ¿Vale? Entonces ahí es donde en el diálogo que es la filosofía se puede ver lo que es el tomismo, lo que es la fenomenología y lo que es Wittgenstein. Eso es. Ya hemos hablado un poco sobre los temas, bueno, hemos ido dando un poco de saltos, pero hemos hablado un poco sobre el tomismo y la influencia que tiene, ¿no? Sobre la obra de Wittgenstein. En general, su gran preocupación va a ser la persona. Ella se va a dedicar a estudiar desde el tomismo el concepto de persona. Ya hemos mencionado también la importancia de, como una idea de esta conexión entre alma y cuerpo que es un poco más sólida que en la filosofía cartesiana de Descartes, ¿no? Donde alma y cuerpo pues no parece que terminan de casar muy bien, pero en el tomismo pues está la idea de el alma como la forma del cuerpo, que sería un tema muy complejo para meternos ahí, ¿no? Pero hay una mayor unidad, ¿no? Entre ambas. Sí, sí. Diríamos. Vale, bueno, pues podemos ir llegando ya a la parte final. La parte final suena fatal, la verdad. Sí. A los últimos años de Wittgenstein con la gran sombra que crece en Europa, con el surgimiento, el lanzamiento de Hitler, por así decir. ¿Y cómo le afecta eso? Ella entra en el Carmelo, entra en los Carmelitas, se hace monja, y esto coincide cronológicamente casi justo con el auge del partido nazi. Sí, sí. Claro, ella 1 año antes o 2 años antes de que lleguen los nazis deja Speyer. Le han ofrecido un trabajo en la Universidad Pedagógica, en el Instituto Pedagógico Universitario en Münster. Se muda a Münster para trabajar ahí. A lo largo de todos estos años ella llega a ser conocida como una gran intelectual, sobre todo en ámbito católico, y la pasan invitando a dar charlas. De ahí surge este puesto a nivel universitario en Münster.
Y en eso la tienen que despedir porque es judía. Ujú. Entonces, dice, como que de repente eso le hizo sentir, este es el momento. Como decir, por algo ha pasado esto. Esto que llevo esperando y pensando, y ella, a Hedwig, a su amiga, le ha dicho muy claramente, viví 9 años con las dominicas y Tomás de Aquino es muy importante para mí, pero nunca sentí que yo podía llegar a ser dominica, a pesar de que me sentía totalmente unido al convento. Y ella hacía mucho retiro espiritual en Bayron, que es una abadía benedictina, y decía, y siento mucho cariño por las benedictinas, pero yo sé que nunca pudiera ser una benedictina. Y ese deseo interior solo se podía ver satisfecho en el Carmelo. Y es como que, otra vez, la realidad la hace volverse hacia adentro, en el sentido de, ok, esto me ha hecho frenarme. Así muchas veces en la vida pasa, algo hace que te frenes en ese camino que tienes. Claro, no ha podido ser profesora antes, se va a Aspire a ser profesora de colegio, o sea, a dar clases en un colegio, pero ese mismo llega otra vez al ámbito universitario y ella pudo haber seguido, si no es por los nazis, pudo haber seguido por ahí, ¿no? Pero la vida misma la hace frenarse, como, ok, hasta aquí llegas. Y eso le hizo pensar, le hizo volver a ese deseo de decir, bueno, este es el momento. Y le dice al sacerdote al que le había dicho que tenía que esperar, y le dice al sacerdote, ahora es el momento. Ahora es el momento de entrar al Carmelo, y el sacerdote dice, bueno, claramente ya no te puedo frenar. Eso ya te tengo que decir que sí porque ya no te puedo frenar. Bueno, ya era una persona madura, o sea, tendría 40 años, ¿no? 40 años tendría, Pues sí. así, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues si quieres contarnos los últimos años, ¿no? O sea, cuando, bueno, el partido nazi toma el poder, ¿cómo le afecta todo eso a ella? Bueno, a ella eso le afecta mucho, incluso en el momento de entrar al Carmelo, ella está pensando en todo esto, porque claro, ya estamos hablando de 1934, ya Hitler está en el poder, y ella quiere hacer algo por su pueblo, o sea, quiere hacer algo por el pueblo judío, que es su pueblo y lo ve como su pueblo, y piensa, otra vez, en otra de sus cartas dice, estoy pensando en pedir permiso para viajar a Roma, para entrevistarme directamente con el Papa, para que saque una encíclica denunciando a los nazis. No llega a viajar a Roma, pero sí le manda una carta. De la misma manera que le mandó una carta al ministro. Sí, ella no se cortaba. Sí, ella no se cortaba. Entonces le manda una carta al Papa. No sale una carta desde Roma. De hecho, sabemos que hay recientes libros que han estudiado los documentos del Vaticano en cómo Pío XII estaba apoyando la resistencia dentro de Alemania, pero de manera muy secreta a través de los jesuitas. Entonces, una declaración pública se veía como peligrosa, en el sentido de que tendría un efecto más negativo que positivo. Manda esta carta, luego ella se dedica al Carmelo en Colonia. Hay un tiempo que ella cree que tiene que renunciar a su filosofía y a sus escritos, pero la madre superiora del Carmelo le dice que no, que efectivamente ella tiene que seguir escribiendo. Entonces se dedica a la espiritualidad carmelita. Hay muchos escritos de esta época, ejercicios espirituales que escribió para las otras monjas, homilías que escribió para las otras monjas, y luego sus dos obras más importantes de filosofía al final, bueno, una de filosofía y otra de teología, que es, se me escapa el título en español, Ser infinito y eterno. Ser finito y ser eterno. Ser finito y ser eterno, sí. Sí, creo que sí, eso es. Y San Juan de la Cruz, la ciencia de la cruz, en base a San Juan de la Cruz. Y son sus ser finito y eterno, es verdaderamente su culminación filosófica.
y el Ciencia de la Cruz del lado teológico. En realidad es un estudio trinitario. Y luego empieza, ya como digo, después de 1938, el libro, su autobiografía, Vida en una familia judía, que era su manera de defender a los judíos, de defender a su pueblo, de decir, no somos esta gente rara que nos están pintando, somos una familia, yo crecí en una familia muy normal, como todos ustedes. Hay una última etapa, por así decir, que es cuando ella tiene que mudarse a Holanda, ¿verdad? Sí, pues después del 38, que es en noviembre del 38, los nazis, donde verdaderamente es, como digo, el punto de inflexión, el Kristallnacht, que es la noche de los cuchillos. Cristales rotos. O cristales rotos, sí. Oh, sí. Creo que se traduce así, que queman sinagogas, destruyen negocios judíos, o sea, todo lo judío que quedaba lo destruyen. O sea, es un ataque abierto, público, a todos los judíos. Y ahí los que quedaban, judíos que quedaban en Alemania que no se habían ido, no porque no podían, sino porque no sentían que, o sea, creían que iban a sobrevivir, que eso iba a pasar, se dan cuenta de que no va a pasar, de que de hecho no hay futuro para los judíos en Alemania. Entonces, sus hermanos, por ejemplo, su hermana, ella tiene varias hermanas, pero esta es la hermana con la que ella vivió en Hamburgo cuando se declara atea, ¿vale? Para situarla. Era su hermana que ya estaba casada, fue la primera que se casó, y ella y el esposo y los hijos huyen de Breslau. Ellos no habían querido ir, amistades de ellos se habían ido a Palestina en el 33, recién llegado Hitler. Estaban muy convencidos dentro del movimiento sionista de que era la única solución. Pero la familia de Edith no se van. Ellos son de los que pensaron que eso iba a pasar, que Hitler nunca iba a llegar a ser lo que llegó a ser. Pero con el 38, los que quedaban verdaderamente entran en miedo y los que pueden huyen. Entonces los carmelitas deciden que por seguridad tienen que sacar a Edith y a su hermana Rosa. Pues su hermana Rosa también se convierte y también se hace carmelita. Sí. Entonces No sabía. tienen que sacarlas de Alemania. Lo malo es que no las mandan al Carmelo en Palestina. Ya para entonces está más difícil salir de Europa. Y sino que las mandan al Carmelo en Echt, que es un pueblo en Holanda, no muy lejos de Aachen, de hecho estaba cerca donde yo vivía, como a hora y media de Colonia. O sea, está cerca es una región que está cerca de la frontera alemana. Hay una anécdota que a mí me encanta, la voy a leer, de hecho, o sea, he descargado un texto de Eric Varden, conoces, ¿no?, este autor espiritual, en su libro que se llama Entering the Twofold Mystery, ¿no?, entrando en el misterio doble, tiene como reflexiones sobre diferentes santos o diferentes pasajes, ¿no? Y hay un pasaje sobre Edith Stein que puso este año, de hecho, para la fiesta de Edith Stein el 9 de agosto, que se refiere exactamente al momento de Echt, cuando va allí. Y lo quiero leer porque es un pasaje que me impactó muchísimo, donde Eric Varden dice: al final de 1938, Edith Stein fue desplazada desde su monasterio en Colonia al Carmelo de Echt, en Holanda. Sus superiores esperaban que allí estuviese menos expuesta a la persecución nazi. Tenía, de todas formas, como judío o como judía, que informar en persona a las fuerzas que ocupaban el país. Llegando al cuartel general de Maastricht, le sorprendió lo ordinario del lugar. Era simplemente una oficina bastante ocupada, como cualquier otra oficina, llena de chicas con sus máquinas de escribir, con sus mentes, pues en parte en el trabajo que estaban haciendo y en parte en su cita de esa misma noche. Qué engañosamente inocua puede ser la burocracia del mal, dice Eric Varden. La inquietud de Edith creció mientras esperaba y llegó a su clímax cuando la convocaron para aparecer delante de los oficiales de la Gestapo, cuyo saludo habitual era Heil Hitler. Edith Stein respondió rápidamente: alabado sea Jesucristo.
Más adelante le contó a su priora que sabía perfectamente que esta respuesta podía ser vista como una provocación, pero no podía hacer ninguna otra cosa. Allí, en aquel momento, dijo, fue intensamente consciente de estar atrapada en esa batalla casi de antiguo, ¿no? entre Jesús y Lucifer. Pone el texto derivado. Bueno, es que lo quería leer porque me impresionó muchísimo como un ejemplo de ese coraje, ¿no? que tenía Edith Stein en tantos momentos de su vida. Sabemos que, como comentabas antes, uno de lo que hace que su final se aproxime es que los obispos de los Países Bajos hablan, ¿no? en contra de la ocupación nazi, y los nazis responden deportando a todos los judíos católicos, o los católicos de origen judío, mejor dicho, ¿no? Los deportan fuera de los Países Bajos a los campos de exterminio. Y si quieres contarnos un poco cómo acaba. Pues la denuncia de los obispos en Holanda, de hecho, era, por así decirlo, la que Edith Stein le pidió al Papa que hiciera. De hecho, no fue solo sobre la ocupación, fue específicamente sobre la deportación. O sea, lo que los obispos denuncian es la deportación de los judíos de Holanda hacia los campos de concentración. Y efectivamente, en muy poco tiempo, en cuestión de días, empiezan a deportar a los judíos católicos, a todos los judíos que se habían convertido al catolicismo, y los mandan a los campos de exterminio. Y hay personas que lo vieron y que escribieron sobre ello. Y mucho, el comentario era lo que sorprendía era la cantidad de miembros de órdenes religiosas y de sacerdotes. Entonces eran judíos católicos que muchos de ellos se habían hecho sacerdotes o monjas o monjes, y que era eso, que había muchas hermanas religiosas que iban en esos trenes de deportación. Ella iba con su hermana, ¿no? Concretamente. Ella iba con su hermana, concretamente. Las deportaron juntas y las exterminaron juntas. Sí. Murieron en agosto, puede ser. Las deportaron y a la semana las murieron en Auschwitz, sí. En las cámaras de gas. Sí. No se sabe mucho, ¿no? De sus últimos días. Es algo que permanece... No, no me acuerdo ahora en cuál de los libros lo leí. Había gente que sobrevivió porque las mandaron primero a Westerbork, que queda en Holanda. Quedaba en un campo de concentración, campo de transición, por así decirlo. Las mandaban primero ahí y luego las mandaban a los de exterminio. Y hubo gente que sobrevivió y que escribió que la habían visto, que le llamaba la atención la tranquilidad que tenía. Y luego hay otro, que no se sabe si es apócrifo o no, de un soldado alemán en Breslau. Parece que el tren que iba hacia Auschwitz paró en su ciudad natal, en Breslau, y que se abrieron las puertas, que por eso es que la gente no sabe si es cierto o no, y que se le acercó, o sea, estaba el soldado y que ella le dijo, yo nací en esta ciudad. Es lo que dice el soldado, es lo que como la historia pasada en los libros es que el soldado habló con ella y que esto fue lo que le dijo. Ok, qué misterio. Bueno, bien. Desde Westerbork mandó una carta a sus hermanas, a las carmelitas. Ok, o sea que sí que queda entonces unas últimas palabras de su... Quedan unas últimas palabras, lo que pasa es que yo, honestamente, de citártela no lo pudieron, no la tengo enfrente. Desde Westerbork les mando una carta diciéndoles que recen mucho, que están bien, que les manden, como que ella pidió que les mandaran, no me acuerdo qué, de ropa. Porque parece que en Westerbork, que era, como digo, una especie de como campo de concentración transicional, la gente todavía podía mandar cartas, o sea, no era... Sí, era encerrado, pero les permitían como que contactar fuera. Ya después de eso ya no se sabe nada de ella, o sea, nada en realidad que se pueda verificar que ella lo escribió. Yeah.
Bueno, pues te voy a hacer la última pregunta. Estamos ya llegando al final, nos estamos quedando sin tiempo también, pero bueno, el impacto que ha tenido Edith Stein ha sido evidente en el pensamiento católico a lo largo del siglo XX, en la fenomenología también. Fue declarada patrona de Europa por Juan Pablo II y es una filósofa y una teóloga también, podríamos decir, ¿no? Que sigue siendo estudiada a día de hoy intensamente. Yo te quería preguntar, ¿qué impacto ha tenido en tu propia investigación o qué impacto tiene para ti a nivel intelectual e incluso a nivel espiritual, ¿no? La figura de Edith Stein? Bueno, para mí me ha influido bastante a ambos niveles, intelectual y personal. Es de todo lo que he leído, porque a mí también me interesa esta pregunta por mi propia experiencia, la pregunta de la mujer. Al nacer en Centroamérica, es hasta casi inevitable ser feminista. Es un ambiente muy distinto. Luego se llega a Europa y hay veces te encuentras con personas que, sobre todo en ciertas partes del mundo, o ciertas partes de Europa, donde dicen, bueno, pero ¿para qué necesitamos ya el feminismo? Si ya, o sea, ya la mujer tiene acceso a todo. Bueno, sí en la Europa occidental, pero no en Latinoamérica. Muy definitivamente no en África y en Asia. Eso está muy claro. Pero a la vez se ve este feminismo radical que hasta cierto punto quiere negar que una mujer es mujer. En el sentido, lo que se ve, aquí no sé si tanto, pero en Estados Unidos se ve mucho, donde el expresar el deseo de ser madre se ve como un rechazo al feminismo. Hay como un conflicto en eso. Y eso es dentro de estas corrientes del feminismo, en particular el feminismo radical. No el feminismo relacional, que era el que dominaba en la época de Edith Stein y del cual se pudiera decir ella encaja, que es la mujer individual, pero a la vez llamada a crear comunidad. Que eso tal vez, como digo, dentro de la teoría del feminismo. Y también como historiadora sé el cambio que ha habido en el concepto de género y de génesis, en el sentido, claro, se entiende mejor en generation, la palabra en alemán, Geschlecht, que es generación. Como historiadora de la medicina te puedo decir que la palabra generación en el siglo XVIII no era las distintas, la generación de mis padres y la mía. Generación era reproducción. No existía la palabra reproducción, era generación. Y eso se relacionaba también Geschlecht, que es clan. Por decir, los judíos eran un Geschlecht, o sea, también era una especie de otro tipo de concepto. Que ahora la palabra Geschlecht se refiere a sexo en específico. Entonces, esa evolución y los escritos de ella sobre este tema, sobre el tema de la mujer, sobre el tema del hombre, son tan claros y además se nota porque ella usa el método fenomenológico, no parte a la hora de escribir de la antropología, no, lo primero que escribe es la antropología filosófica y usa específicamente en el primer texto antropológico que es la construcción de la persona, el método fenomenológico y empieza como una fenomenóloga, que es lo primero que observamos de la persona y se mete en la expresión física, animal, de decir come, camina, respira. Entonces no es como ideología influenciada por política o por percepciones sociales, es verdaderamente fundamentado desde una perspectiva antropológica, filosófica, y a mí en ese sentido intelectualmente es la que yo siento que ha sido más clara a la hora de explicar esa como qué es el hombre, qué es la mujer, por qué existe esa diferencia, qué significa esa diferencia y qué no significa esa diferencia. En ese intento que ella hace de ir más allá de los estereotipos sociales, de decir esto que creemos que la mujer debe de ser, además ella dice claramente, son caricaturas creadas por una necesidad social, por un deseo social. Pero si se forma bien a la mujer, de hecho, esa caricatura no existe. No es lo que es la mujer en realidad. Bueno, pues vamos a
a concluir con esta reflexión, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me llama la atención es la idea de que la vida de Edith Stein es la vida de una persona enamorada de la verdad o que siempre quiere buscar la verdad, como tú dices, por encima de las categorías políticas o sociales de su época, sino que es una filósofa, vamos, hasta la médula, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Así que nada, pues a quien le interese pondremos algún tipo de referencia, si acaso, en la descripción del vídeo para que puedan leer un poquito más. Ahora luego te preguntaré que me recomiendes alguna cosa. Y nada, María Estela, muchas gracias por haber hecho esta entrevista, por habernos acercado un poco la obra de Edith Stein. No, gracias por invitarme. Lo he disfrutado mucho. Un placer. Pues nada, lo dejamos aquí. Vale. Hasta luego.